Si yo voy y compro mi carne en el mercado, pues me lo entregan así en una bolsita. ¿Cómo yo sé que la caducidad no está próxima? Porque incluso hay una, bueno, podríamos, no sé si, corrígeme por favor si me equivoco, una metodología correcta para el lavado de manos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, fiebre persistente sería un punto de alerta. Bienvenidos a Café Conciencia. Soy Daniel García y en esta nueva temporada comenzamos analizando la crisis alimentaria y la seguridad de lo que consumimos con la doctora Andrea Soriano. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes por acá por Monterrey? Hola Daniel, bien, muy bien. Me prometieron frío y no he tenido tanto frío, pero... No cumplió las expectativas, no cumplió ¿verdad? las expectativas, pero como siempre, excelente. Excelente, Andrea. Qué bueno que estés con nosotros. Platícanos un poquito de tu backstory. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Yo soy médico de profesión. Estudié en Guadalajara. Tengo más de 10 años titulada, una maestría en ciencias en investigación. Y pues bueno, mi background viene un poquito, sí, de mucho parte clínica, ¿no? Siempre he ejercido la parte clínica, pero también tengo mucha experiencia en investigación. Salté a industria farmacéutica con un perfil y un puesto muy similar al que desarrollo ahora aquí en CTR como específicamente Medical Affairs. Medical Affairs. Cuéntanos un poquito acerca de esta área. ¿Qué es lo que van a estar desarrollando contigo al mando, verdad? Es correcto. Sí, es una área muy interesante. Sabemos que nuestra empresa tiene 3 grandes ramas de venta y una de ellas es dispositivos clínicos y ahí es justo donde entro yo, ¿no? Es en traducir y generar información científica, sobre todo para el cliente, para que sepa cómo aprovechar al máximo todos los dispositivos y todos los productos que nosotros tenemos para ofrecerles y las soluciones, y ahí entro yo con la parte clínica y con todos los médicos para que puedan aprovechar al 100 toda la excelente tecnología. Ok, entonces no es enfocado, ¿verdad? A un equipo en particular, ¿verdad? Es más como en general, podríamos decirlo. Sí, no es a un equipo, es más bien a todas las soluciones con una aplicación clínica. Y por clínico me refiero que tiene que ver con algún diagnóstico, con algún laboratorio en hospitales, en laboratorios externos. Es todo lo que tiene que ver con algún diagnóstico, alguna aplicación clínica con los pacientes. Ahí entro yo. Ah, ok, perfecto. El día de hoy nos comentaron por ahí de producción que tienes un tema bastante interesante que de hecho está resonando un poquito en las últimas semanas, precisamente. Coméntanos un poquito. Sí, justo. Siempre, creo que, y más recientemente, la gente se involucra más con qué consume, de dónde lo consume, qué tipo de alimentos consume, ¿no? Entonces, hoy traemos un tema muy interesante que es intoxicación de alimentos y vamos a hablar un poquito de qué es, cómo lo identifico yo como público en general, qué tengo que hacer al respecto y qué me lo causa, ¿no? Porque a veces esa parte del conocimiento de qué me lo puede causar nos ayuda a prevenir que suceda una situación de este tipo. Sí, cuando escuchamos frase intoxicación alimentaria, a mí, hablando de mi desconocimiento, me viene como que está echado a perder, ¿verdad? Pero pues es algo más serio, ¿verdad? Va más allá de me cayó mal. ¿Cuál es la descripción de una intoxicación alimentaria? Justamente va más allá de algo que me cayó mal y aquí es importante diferenciar el sobrecargué mi cuerpo de alimento y eso me está generando algún malestar o pesadez que no pasa de unas horas de malestar o una noche de malestar y automáticamente conforme va pasando el proceso de nuestro cuerpo de asimilar y de digerir todas las grandes cantidades de alimento que consumimos, nos sentimos como nuevos, ¿no? Uh-huh. Y justo el proceso de una intoxicación alimentaria es diferente si puede provenir de que algo que consumimos esté echado a perder, pero más que la palabra echado a perder es que ese producto que consumimos está contaminado de algo que no debería de haber estado y eso nos provoca una reacción dañina en el organismo. No solo eso me sobrecargué, sino ya hay algún producto que no debió haber estado en ese alimento que consumí y me está generando un daño. Vamos a llamarlo, esto que no debería estar en ese producto puede ser causado, o sea, es más allá de pasó su fecha de caducidad o es un agente externo. Hay varios factores, ¿no? Y vamos a clasificarlos. Y tenemos que saber para esto entender la cadena
o todo el proceso por el cual pasa el alimento desde las vacas o los cerdos o los pollitos o el huevo o la leche que manipula la industria en alimentos, hasta la red de distribución que lleva todos esos productos hacia un almacén, hacia algún dispensario o hacia algún restaurante en el cual nosotros vamos a consumir la preparación del producto. Ahora la distribución del producto ya preparado y el cómo nosotros lo vamos a consumir. Es toda esta gama enorme de por dónde pasa la comida desde que nace literal hasta que llega a mi boca, y entonces tenemos que considerar que el proceso de sufrir una intoxicación puede suceder, o sea, esta contaminación de la que estamos hablando puede suceder en cualquiera de estos pasos. No es específico de, la preparé mal o está echada a perder. No es específico, ¿verdad? No es específico, pero es bien difícil identificar de todo este proceso en dónde lo estamos cachando, ¿no? Ya. Porque obviamente hay muchos que están en nuestro control como consumidor y hay otros que no están en nuestro control. Sí, de como me comentabas, desde que nace, por ejemplo, los alimentos de origen animal, pues desde que nacen hasta cómo los almaceno, ¿verdad? En el caso de las cosas que preparamos en el hogar, o en el caso de los restaurantes, porque pues ha habido casos, ¿no? En los que va uno a un restaurante pensando que pues el proceso de cocción y todo eso, y pues resulta que no, ¿verdad? Perfecto. Andrea, cuéntanos, ¿cómo empieza este proceso? Vámonos desde atrás y cómo empezamos para esta identificación. ¿Hay algún paso o algún eslabón en la cadena que sea más importante? Sí, claro, el que está en nuestro control. Y eso es cuando nosotros lo vamos a consumir y cuando nosotros vamos a manipular el alimento, ¿no? Ahorita llegamos, si quieres, a ese paso. Vamos al primer eslabón, que no es algo que está tan en el control del consumidor, pero es importante que tengan la confianza y que sepan que tanto la industria alimentaria como la autoridad sanitaria, como la autoridad regulatoria a nivel nacional se encarga de controlar y tener procesos y normas establecidas para la manipulación tanto de los animales como de los productos que vamos a consumir, para el almacenamiento, para la distribución, ¿sale? No es como que de repente de la nada el cerdito que me estoy comiendo llegó a mi mesa, o sea, ese cerdito que yo compré en un distribuidor, en un supermercado, en una carnicería en la esquina de mi casa, pasó por un proceso de evaluación y de validación y de higiene que asegura que ese alimento que está llegando a mi mesa no tiene ningún tipo de contaminante, no tiene no está caduco, hablando de cosas perecederas, de cosas que no están empacadas, ¿no? Porque tú me dices, bueno, si yo voy y compro mi carne en el mercado, pues me lo entregan así en una bolsita. ¿Cómo yo sé que la caducidad no está próxima, ¿no? Que es diferente a si yo la voy y la compro en un supermercado. Que ya tiene su etiqueta o está congelada. Exacto. Y hay una regulación para todo. Justamente a nivel nacional, las autoridades se encargan de generar una regulación y una normativa y una verificación de que todos estos productos pasen por el proceso adecuado y sigan todas las recomendaciones higiénicas de manipulación y de distribución de los alimentos para que puedan llegar sin ningún problema a nosotros. Y estamos hablando exclusivamente del primer eslabón en donde involucramos a industria alimentaria. Ya llegó a mi distribuidor, supermercado, y de este distribuidor, y aquí lo vamos a enlazar con uno de los casos justamente que tú mencionabas, ¿no? Va a llegar a un restaurante al cual yo voy a ir a consumir. Aquí es otro eslabón, o sea, lo podemos como dividir, y es otro punto en el cual entra otro proceso. El restaurante, llámese como se llame, se encarga de comprar este producto y entonces aquí entra otra regulación y otra vigilancia y otra normativa que los restaurantes tienen que seguir y tienen que asegurar que la manipulación de sus productos, que la compra de los productos tenga la caducidad correcta para que cuando lo venden o cuando lo consumen todos sus clientes no haya un problema de contaminación o que se vaya a generar un tipo de intoxicación o algo más severo. ¿Sale? Ese es como el segundo eslabón justamente que estamos teniendo, que tampoco está en nuestro control, pero sí hay alguien que lo regula. Yo como usuario no controlo cómo el restaurante va a manipular el producto que me está vendiendo. Yo como usuario, ¿qué sí puedo hacer? Y eso es algo bien importante que yo le digo a todos mis pacientes. Tú tienes que saber identificar si algo no te huele bien o algo en tu alimento lo hayas preparado tú o lo hayas comprado ya preparado, lo sientes sospechoso, no lo consumas.
¿Por qué? Porque ya hay algo en tu sentido olfatorio que te está diciendo, o lo pruebas y dices... sí, no, algo, ajá. Algo, ¿no? A lo mejor no eres un maestro catador de ese restaurante, pero al final ya tienes sabores conocidos. Y los humanos para eso tenemos los sentidos, ¿no? Para saber detectar este tipo de situaciones. Entonces, si tú vas y compras un alimento y cuando lo abres o se ve sospechoso o tú notas algo que no es, ¿no? Tú compras un producto que se supone que debería ser café y de repente la mitad es verde, ojo, ¿no? Ahí hay algo mal. Hay algo mal y no lo consumes. Eso sí está en tu control. Cuando tú ya quieres el producto, verlo, olerlo y uno sabe y uno identifica y nosotros sabemos, ¿no? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, lo cual es muy desagradable, que hayas probado un vaso de leche podrida o ya caduca. Bueno, técnicamente ya casi no es leche, ¿verdad? Es queso porque salen así grumitos, ¿verdad? Pero sí. Pero al final tus sentidos lo saben, ¿no? A lo mejor tú estás distraído y te sirves el vaso y ni siquiera te enteraste y de repente le haces el trago y dices, híjole, me equivoqué. Esto está pasado sin necesidad de ser un grandísimo experto. Simplemente en ese momento identificas. Eso puede suceder igual con cualquier otro producto o alimento que tú consumas en la calle que tú no hayas sido el que lo manipuló. Esa es la parte como del siguiente eslabón en todo el proceso desde que nace nuestro alimento hasta que llegue a nuestra mesa. Y aquí entra uno muy importante que lo comentamos. La gente no tenemos la costumbre de lavarnos las manos. Y eso es algo que sí entra completamente... Dentro de nuestro control. Dentro de nuestro control. Cuando ya lo estamos consumiendo porque... entiendo el por qué la gente dice, es que seguramente estaba contaminado. Y tú hiciste tu retrospectiva de cuál fue tu proceso que llegaste de la calle y traías a lo mejor tu teléfono y traías tus llaves y entonces venías manejando o venías en transporte público y ya te estabas muriendo de hambre. Y entonces fuiste, compraste tu alimento y ya, o sea, mueres de hambre, es tarde, estás muy harto y entonces lo consumes sin hacer la higiene adecuada en las manos. Entonces, literal, todo lo que traes de contaminantes... Desde donde saliste, lo traes en las manos. Entonces, eso que estás alimentándote, pues también lo estás agregando a tu alimento y ese también puede ser otro paso, otro factor el cual puede haber una contaminación, que ese sí está completamente dentro de nuestro control. Porque incluso hay no sé si, corrígeme por favor si me equivoco, una metodología correcta para el lavado de manos, ¿verdad? O sea, no es como que solo me pongo jaboncito, listo, vámonos. Justo, yo creo que eso fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, que nos hicimos un poquito más conscientes del adecuado lavado de manos. Y eso no quiere decir que toco algo y me lavo las manos, no. Simplemente si te vas a tocar la cara, si vas a consumir, y específicamente ahorita, algún alimento, aunque no sea con tus manos, o sea, al final estás manipulando los cubiertos que sí van a entrar a tu boca, ¿no? O sea, porque a veces la gente dice, pero no comí una hamburguesa, una pizza o alguna alita de pollo que tomé con la mano. O sea, siempre hubo un intermediario que es un cubierto, no importa. Es importante siempre cuando vas a comer que tengas una buena higiene de manos. O sea, no es a cada rato, pero sí, de ley, que cuando vayas a comer, tus manos asegurarte que estén limpias. Fíjate, qué curioso que lo menciones. Ya en antaño, porque yo me acuerdo de abuelos que decían, no, al cabo voy a comer con cubiertos. Fíjate, qué curioso que lo menciones porque muchas veces nos damos, no, al cabo voy a utilizar cubiertos o incluso los cubiertos desechables que ya estamos, pues son de un solo uso. Entonces si decimos, no, ¿para qué me las lavo si voy a usar cubiertos? Qué curioso que lo menciones, ¿verdad? Es un punto bien importante que a veces se queda como que estigmatizado, ¿no? De que al cabo voy a usar cubiertos. Fíjate, qué interesante. Andrea, ¿cuál es el siguiente paso en el que podría haber o ocurrir dentro de esta cadena una intoxicación? Bueno, un factor para que ocurra una intoxicación. Aquí ya entran justo 2 puntos y entramos en el paso de la preparación. Puede haber una alteración en la manipulación dentro de esta cadena. Es importante algo que no había mencionado. Si tenemos una relación, si tenemos autoridades, si existen normas y lineamientos de higiene, pero pues bueno, no existe la perfección y al final toda operación en donde esté involucrado un ser humano está sujeto
a un error. Entonces, por supuesto que dentro de este proceso puede haber una equivocación tanto desde la cadena de suministro como de almacenamiento, como del restaurante o del sitio donde yo lo voy a consumir, ¿no? Si voy a un supermercado, que los refrigeradores no estén a la temperatura a la que tienen que estar o no tengan la fecha de caducidad que ponen en la etiqueta. Al final, todos esos son riesgos que existen, que afortunadamente por estos lineamientos no son los más altos, pero siempre va a existir ese riesgo del alimento que nosotros compramos o consumimos en la calle. En la parte de la preparación, pues volvemos a lo mismo. Así como es importante que tú como consumidor te laves las manos, es igual de vital e importante que la persona que manipula y prepara tu alimento se lave las manos. Y aquí algo que entra, ¿no? Que yo luego les digo que te vuelves un poco como picky o paranoico, un poco paranoico, sí. Pero es el ojo. Si estás viendo que el que prepara tus alimentos trae guantes, no se lava las manos. Porque tenemos esa percepción también de, ay, si uso guantes, no ocupo lavarse las manos. No ocupo lavarme las manos. Por supuesto que el guante es una herramienta, pero sí tiene que haber y existen los protocolos ya también estandarizados, ¿no? De si uso para guantes. Uso de guantes. De todas maneras me tengo que lavar las manos y de todas maneras tengo que hacer la higiene de los guantes para poder manipular los alimentos. Y pues bueno, desafortunadamente, pues dentro de toda esta cadena, pues existen errores que pueden generar un daño hacia mí. Y pasamos a la otra parte, ¿no? Aquí hablando del suministro externo. Y el último eslabón, que es cuando yo preparo mis alimentos en casa, ¿cómo es que puedo aquí sí son factores que creo que es lo más importante, que todos entran dentro de nuestro control si ya superamos al 100% los eslabones previos? Ya asumimos que desde que nació nuestro animalito, desde que llegó a la distribución, al almacenamiento de la industria alimentaria, que los alimentos es importante mencionarlo, no solo es al almacenamiento y distribución, la industria alimentaria somete sus productos a estudios bacteriológicos y estudios de calidad para asegurar que el producto que te van a vender y que va a llegar a tu casa tiene los mejores estándares de calidad. O sea, sí es una inversión porque sabemos que es muy importante. O sea, imagínate andar distribuyendo a diestra y siniestra alimento contaminado, pues sería una cosa fatal para la industria alimentaria a nivel mundial y específicamente en nuestro país. Pero afortunadamente existe la tecnología. Nosotros aparte movemos esa tecnología y es una maravilla. O sea, ver cómo sí, y por eso tengo esa seguridad y esa sensación de decir, es que sé que industria alimentaria sí lo hace, sí hace ese proceso, sí evalúa todos sus alimentos, ¿no? Y entonces asumimos de que el eslabón A salió perfecto, el eslabón B, que fue la cadena de suministro para llegar a mi casa, que es el supermercado, salió perfecto, yo ya tengo mis productos. Y entonces aquí entra otro eslabón, ¿yo cómo lo voy a manipular? Yo cómo lo voy a almacenar, yo cómo, en dónde lo voy a poner, ¿no? El acomodo del refrigerador es un arte, es muy importante. Los refris tienen los apartados que tienen y ya ahora es una maravilla porque todo te simplifican. Hasta te ponen dibujitos. ¿Dónde va? ¿Dónde? Aquí el huevo, aquí el lácteo, aquí la carne. Y no es nada más por eficientar el espacio del refrigerador, tiene también mucho que ver ahí la temperatura interna del refrigerador. No sé si tú sabías, ¿cuál es... cuando tenemos un refri, ¿qué es lo que abres? La puerta. La puerta. ¿Cuál crees que es la zona del refrigerador que más se expone a cambios bruscos de temperatura? Pues la puerta. La puerta. ¿Tú pondrías tu leche en la puerta? No, porque precisamente son uno de los productos bien... Lo sacas tantito, lo dejaste 30 minutos afuera en el calor de Monterrey, que por cierto es horrible. Justamente. Y ya. No, al cabo se ve bien, déjame la devuelvo al refri. Exacto. Esos cambios sí se involucran, es muy importante que cuando tú compras tus productos, cheques la fecha de caducidad. Asumimos la mayoría porque si no, imagínate, o sea, si de por sí cuánto te tardas en hacer el súper y tener que andar leyendo la etiqueta, ¿no? Pero bueno, la costumbre con los lácteos, que es de lo más perecedero, sí es importante siempre cuando voy a poner algo en mi carrito del supermercado, verificar que la fecha de caducidad no esté para mañana o para la próxima semana o de acuerdo al tiempo en el que yo lo planeé consumir, ¿no? Eso sí es muy importante. Creo que en general sabemos cuáles son los productos que más fácilmente se pueden echar a perder y a cuáles sí hay que ponerles cierta atención para evitar un riesgo de una intoxicación o de algún malestar posterior. Y la otra, pues es claro, ver cómo voy a acomodar mi refrigerador. Y esto es algo que es un dato curioso que la verdad es que yo no hace mucho tiempo que lo sé.
Pero ahora también que estoy como más metida en la parte de la tecnología, pues son datos que volteas y cuando lo analizas y dices, tiene todo el sentido, ¿no? Cuando yo abro un refrigerador, lo que se expone a esos cambios bruscos son los alimentos del refrigerador. ¿Y qué sucede? No solo la fecha de caducidad, a lo mejor yo puedo tener una leche, un yogurt, un queso que tiene una perfecta fecha de caducidad, pero el estarlo sometiendo a esos cambios de temperatura, ¡pum! O sea, eso genera reacciones dentro de mi producto y puede generar toxinas, puede desarrollar bacterias, puede desarrollar hongos que entonces ya me llevan al proceso de desarrollar una intoxicación alimentaria. Entonces es importante fijarnos en dónde vamos a guardar nuestros alimentos. Otro tip muy importante son las carnes, ¿no? Y siempre te lo recomiendan. La carne normalmente, ¿dónde la ponen? En los refris, los dibujitos. Bueno, en particular, ¿esto es un examen? No, pero bueno, ¿has tenido la curiosidad de ver en tu refri si tiene dibujito de carne o normalmente tú dónde pones la carne en tu refrigerador? Si la compro congelada, congelada. En el congelador. En el congelador. Eso está perfecto. Ojo, no sé aquí en Monterrey qué tanto suceda de que de tu supermercado a tu casa se descongele la carne. Eso es importante. Una vez que se descongela, híjole. No la puedo volver a congelar. Ya no se debe de volver a congelar. La debes de cocinar y la almacenas. La puedes congelar cocinada o la almacenas cocinada. Pero si tu producto crudo ya se descongeló, no lo puedo volver no lo puedes volver a congelar. Porque volvemos a lo mismo. Es una base muy similar a la de la puerta del refrigerador, solo que con temperaturas más bajas, ¿no? Ajá. Se somete a un cambio brusco de temperatura en un corto tiempo, entonces viene congelada, se descongela, se vuelve a congelar. Entonces, esos 3 pasos ya son un cultivo para múltiples toxinas y bacterias que pueden afectar el producto que te estás... Y entonces tú ya después lo consumes diciendo, ¡ay! Pero si estaba congelado, porque... No le pasa nada. Exacto, no le pasa nada. Al cabo que lo volví a meter al congelador de volada, fue un ratito nada más. Exacto. Pero si no está congelada, ¿dónde guardas tu carne? O tu pollo, o tu pescado. Pues yo la pongo en la parte superior y atrasito. En la parte superior y atrasito. Las verduras, por ejemplo, las frutas o cosas crudas, ¿dónde las pones? Abajito, en un cajoncito que tiene para regular la humedad. Claro. Precisamente. ¿Y entonces por qué crees que está diseñado así el refrigerador? ¿Por qué está tan separada la carne y el pollo de las verduras? Pues quiero adivinar que es por las temperaturas. Precisamente en metrología lo que hacemos, un poco de propaganda, lo que hacemos es básicamente ver las temperaturas dentro de las cámaras, en este caso del medio de temperatura, y ver los cambios que hay. Entonces, a veces los puntos más fríos suelen ser los que están cerca de las paredes y en la parte inferior. Pero puede variar de equipo a equipo, entonces... Ese es un punto interesantísimo que yo, como no experta en metrología, te lo creo perfecto. Y estás de acuerdo, o sea, estás en toda la razón. Un punto es la temperatura y otro muy importante es que la carne, hay que recordarnos que al final en su momento estuvo vivo, ¿no? Entonces trae sangre, trae fluidos y es bien importante que esos fluidos de esos productos de proteína de origen animal normalmente, vemos la charolita y están todas llenas de líquido, exacto, no tengan contacto directo con los vegetales que a lo mejor no van a pasar por un proceso de cocción, a lo mejor una lechuga, a lo mejor un jitomate que nada más vas a lavar y vas a picar y lo vas a echar en tu ensalada, eso es muy importante. ¿Qué sucede? Nosotros... esa carne y ese pollo y ese pescado, pues al final estuvieron vivos, entonces hay una alta probabilidad de que traigan bacterias, que traigan algún parásito, alguna toxina que nos puede generar una intoxicación alimentaria. La recomendación por eso, y el producto animal se tiene que cocinar. Cuando nosotros sometemos a este producto animal a un proceso de cocción, entonces eliminamos estos bichos, ¿no? Todos estos bichos o todas estas toxinas que nos pueden hacer daño. Ahora, ojo, imagínate que ese liquidito o ese juguito de mi charolita de carne, de pescado o de pollo entre en contacto con las verduras crudas que a lo mejor yo no voy a pasar por un proceso de cocción, sino que a lo mejor voy a lavar, ¿no? Y lo lavas normal. Ensalada. Pero ojo, imagínate, si lavarlo fuera benéfico, pues podríamos lavar nada más la carne y, evidentemente ya hay muchos más puntos del por qué hay que cocinarlo, ¿no? Pero por algo también se tiene que cocinar para que no nos intoxiquemos. Entonces ese juguito entra en contacto con tus verduras, con tus frutas que te llevas a la boca crudas y entonces ahí es otro punto en donde puede haber un proceso de contaminación y por eso siempre es la recomendación y en el refri te lo ponen, ¿no? El por qué los productos de proteína por temas de temperatura y por temas de que estén lo más alejados de mis productos
crudos o de mis verduras o de mis frutas que a lo mejor no voy a cocinar. Los empacados, que son los pones en medio, pues al final dudo mucho que nos comamos el empaque, nos comemos lo que está dentro, evidentemente. Entonces ahí ya no existe tanto riesgo de alguna contaminación. Ahora, ojo, es muy importante siempre lavar, por ejemplo, las latas, que eso lo sabemos, ¿no? Por la distribución. Antes de que tú abras una lata, lo que sea, pues siempre es la recomendación que le laves la tapa y ya después tú la abras, sea un producto que vayas a cocinar o que no vayas a cocinar, sí generar ese proceso de sanitización previo a que manipules el alimento. ¿Siempre con qué punto? Cuando yo voy a manipular un alimento, siempre que es importante. ¿Lavarme las manos? Lavarme las manos. Ese siempre tiene que ser un punto cuando yo estoy manipulando. Entonces, si te das cuenta, o sea, no es un tema tan sencillo. Por toda esta línea, o sea, por todo el proceso por el que pasa el alimento, a ver, yo genero intoxicación y ahora vamos a ver en dónde estuvo el error, ¿no? Tengo un caso en el que yo voy y consumo un producto de algún restaurante y ese producto, en el hipotético caso que yo lo abro, lo veo perfecto, lo huelo perfecto y lo empiezo a comer. Y entonces genera un problema. Yo lo comí, tú lo comiste y toda la gente que estaba sentada lo comimos y todos generamos una enfermedad, un proceso de intoxicación, que ahorita hablamos de manera muy breve qué puntos hay que identificar del cuadro clínico de la intoxicación. Todos comimos lo mismo, pues fue el alimento, ¿no? Uh-huh. Lo más coherente, ¿por qué? Porque de una mesa hay muchísimo menos probabilidad que ninguno se haya lavado las manos, que ninguno haya tenido como todos estos métodos o pasos previos en cuanto a la manipulación de cada individuo acerca del alimento, ¿no? Entonces, si estamos en una mesa y todos nos enfermamos, pues lo más seguro es que el alimento estuvo contaminado. ¿Qué fue lo que pasó con el alimento? ¿El que lo preparó no se lavó las manos? Está difícil. El producto no era el adecuado o estaba echado a perder o tenía alguna toxina. Es un proceso difícil por todas las personas involucradas y por todos los pasos involucrados en el alimento. A veces es difícil. Claro, hay manera de relacionarlo, ¿no? Ahora, en el otro caso en el que yo compro mi alimento y desde que lo abro estoy viendo y digo, algo no me está sonando, mejor ni lo consumo. Si a pesar de que estoy viendo que algo no me está sonando, en cuanto al color, en cuanto al olor, lo consumo, pues ya es un volado que yo me estoy aventando desde que mi ser me está diciendo... Hay algo raro aquí. Hay algo raro aquí. También pues es muy común escucharla cuando precisamente estás comiendo algo y no sabe. Sientes que no te está cayendo bien, ¿verdad? Sí, nos ha pasado. Le dices, no, como que no me está cayendo y mejor no. ¿Ese también podría ser un índice? O sea, ¿podría ser un cuidado? Por supuesto. Al final, como médicos, nosotros lo que hacemos es interpretar lo que ustedes sienten, pero los que lo sienten somos pues cada individuo, ¿no? Son ustedes. Entonces, si tú como persona algo no te está cayendo en ese momento, pues aunque el resto de la mesa se lo siga comiendo... Ajá. Pues yo ya, porque tú conoces tu cuerpo y tú ya sabes que ya has comido ese pollo previamente a lo mejor o ya has comido ese pescado o ese sushi y dices, nunca me había caído como me está cayendo ahorita y algo no me está cuadrando en cómo me estoy sintiendo. Claro, o sea, definitivamente siempre es bien importante escuchar a su cuerpo, eso yo siempre lo digo y siempre es el mensaje, o sea, tu cuerpo es el que sabe. Si tu cuerpo te está mandando una alerta de deja de comer o algo está mal o te estás empezando a sentir mal, ajá. ¿Sabes qué? Párale. Perfecto. Entonces, Andrea, bueno, desde que inicia todo está correcto, según yo lo preparé bien, todo perfecto, pero comienzo a sentirme mal. ¿Cómo puedo, para no alarmar a nuestros escuchas, cómo puedo yo empezar a decir, ¿sabes qué? Solo me cayó mal, o ¿sabes qué? Esto sí es algo un poco más grave, debo de ir a revisarme. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es muy importante seccionar. Siempre hay que tener un peculiar cuidado con población vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? Adultos mayores, niños y bebés y embarazadas. Estos 4 grupos siempre es esencial. No de la nada a las embarazadas les dicen y les recomiendan. O sea, no es que esté prohibidísimo,
pero a las embarazadas les dicen, de preferencia no consumas cosas crudas, no consumas sushi. No consumas sashimi. ¿Por qué? Porque el riesgo de que esté contaminado es mayor. ¿Y qué pasa? Y aquí vamos ya a la parte clínica. A lo mejor como embarazada eres una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo como mujer está enfocado en ayudarte a sobrevivir a ti y a sobrevivir a tu bebé. Y sigue siendo un mismo cuerpo. O sea, tú de tu corazoncito y de tus defensas dependen 2 vidas. Por eso es muy importante. Por eso es una población vulnerable. Entonces, imagínate, si está enfocado en hacer crecer un bebé y en la parte que ese bebé crezca bien y en la parte también generar defensas para el bebé, pero también generar defensas para ti y para no enfermarte, el que te expongas a un mayor riesgo y comas sushi, a lo mejor en una persona que no es una mujer que no está embarazada, su cuerpo logra combatir ese sushi que en ese momento estaba un poco echado a perder. Pero la embarazada no, porque sus energías están enfocadas en otra cosa. Y entonces es muchísimo más riesgoso para ellas y son más susceptibles de sufrir una intoxicación. Niños y bebés sucede lo mismo, ¿no? Sus cuerpos siguen en desarrollo, sus sistemas de defensa siguen tratando de madurar y siguen aprendiendo a cómo se tienen que defender de los agentes que los agreden. Entonces, ¿qué pasa? Niños y bebés también es una población de cuidado y vulnerable, y adultos mayores, ¿no? Ya pasamos igual, ahora ya crecimos, ya llegamos al punto de maduración y ahora viene que es el lema, ¿no? De todo por servir se acaba y acaba por no servir. Los adultos mayores también tienen sus defensas bajitas y bueno, tenemos otro grupo en el cual no voy a profundizar mucho, pero personas que tengan algún problema con sus defensas, con algún problema inmunodeficiente, y entran muchísimas enfermedades dentro del espectro de inmunodeficiencia, y cada uno sabe cuando es un paciente o una persona inmunodeficiente, también es una población de riesgo. En estas poblaciones hay que tener mucho cuidado cuando empieza un proceso de intoxicación, porque su cuerpo es menos capaz de sobresalir por sí solos. O sea, no van a requerir de mayor atención y mayor ayuda. Alguien que está en toda la juventud, con todas las defensas al 100, sin ninguna enfermedad, sin ningún condicionante que me haga una persona vulnerable, puede que la pase mal unas horas, una noche, hasta 24 horas por una intoxicación alimentaria, que empiece con un poco de malestar estomacal, que empiece con un poco de acidez, incluso con dolor, con náusea, que llegue a vómito, porque al final eso, llámese echado a perder, llámese bacteria, llámese toxina, llámese parásito, que todos estos entran dentro del espectro de la intoxicación, el cuerpo que quiere sacarlo. Deshacerse. Pero lo puedes sacar. Cuando no tienes un problema en tus defensas, lo puedes sacar ya sea con vómito o con diarrea. Y lo sacas y te hidratas bien, estás en tu casita, no pasa de que tuviste un mal día, que te sentiste fatal un mal día, y al siguiente día dices... Como nuevo. Mi pancita ya está bien, ya hasta empiezo a tener hambre, ya la sed cañona que traía ayer porque estaba en un proceso leve de deshidratación ya se me pasó. Con estas poblaciones vulnerables no sucede así porque el cuerpo no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Estos procesos de intoxicación pues son más graves y nos pueden llevar a complicaciones. Entonces, específicamente en estos pacientes, no es que me tengo que alarmar, simplemente tengo que tener más cuidado. Con los síntomas. Niños, yo conozco a mi bebé y yo conozco a mi niño y yo sé cuando no se está comportando como normalmente se comporta, ¿no? Si tiene vómitos, si tiene diarrea, con los niños hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la mayoría de estas poblaciones, pero ¿cuál es la primera complicación? Porque tengo vómito y diarrea, una deshidratación. Y eso nos puede llevar a una complicación más grave y acabar en un hospital y requerir de un tratamiento muchísimo más extenso. Para no tener que llegar hasta eso, siempre la recomendación es que con estas poblaciones o cuando ya tenemos más de 24 horas con un cuadro posterior a que consumimos algún alimento o que nosotros sospechamos que consumimos algún alimento que no estaba en las condiciones adecuadas, el médico. O sea, no voy a asumir yo qué voy a hacer, qué tengo que hacer, simplemente ya no me estoy sintiendo bien, sigo con diarrea, sigo con vómito, voy a acudir a un médico y el médico me va a indicar cuáles son los siguientes pasos.
¿no? Con poblaciones vulnerables, detectar. Mi bebé en 3-4 horas lleva muchísimas evacuaciones líquidas y aparte está vomitando, ¿para qué me espero a que yo lo vea medio malito? Ajá. O sea, yo no sé qué hacer y no tengo por qué saberlo. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Levanto el teléfono y acudo con el médico o llevo a mi bebé o a mi niño a un servicio médico, a un servicio de urgencias, para que lo atiendan y no llegar a complicaciones más grandes. Mayores. Exacto. Entre más rápido actuemos o pidamos ayuda con las personas adecuadas, que en este punto sería el personal de salud, pues mayores complicaciones podemos prevenir. Perfecto. Cuadros, síntomas, ¿qué son esos síntomas que tenemos que estar así como que, a ver, vamos a ver? Como los red flags de sí, como los red flags del cuadro de intoxicación. A veces se me espantan mucho por la fiebre. Las toxinas, que una intoxicación nos puede llevar a una infección gastrointestinal, que no es lo mismo, pero las toxinas, porque a veces no solamente está contaminada o no está contaminado el producto que comemos por bacterias o por virus o por parásitos, que normalmente lo asociamos, ¿no? Está echado a perder, pues tenía bacterias. Que necesito antibiótico. ¿Por qué? Porque hice fiebre. No, hay veces que son nada más toxinas, que no es el bicho completo, sino alguna toxina por ahí que dejó, o algún contaminante por ahí que dejó, y que eso está generando una reacción en mi cuerpo, y mi cuerpo lo quiere sacar. Y podemos tener un pico de fiebre. Aquí es importante saber, y creo que esto sí es de dominio público, fiebres arriba de 37.8. Entonces, podemos tener algún pico de fiebre, y ese no es una red flag. El punto es que yo tomo un medicamento que yo ya me conozco o que algún médico me recomendó y esa fiebre persistentemente sigue elevada. O sea, son fiebres, cuando no es un problema severo, esa fiebre va a pasar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está luchando. La fiebre es un mecanismo de defensa. Mi cuerpo está luchando por tratar de matar o eliminar esa toxina, ¿sale? Entonces, fiebre persistente sería un punto de alerta. Que ya tengas muchísimas evacuaciones y sigas con vómito. O sea, seas quien seas, imagínate, te estás deshidratando. Que ya no toleres la vía oral. Y por tolerar la vía oral es que, ¿sabes qué? Andrea, ya no puedo tomar ni suero, entonces, ¿cómo te voy a hidratar? Si la recomendación siempre es, tienes diarrea y tienes vómito, tómate un suero. Consume líquidos, sí. Pero si hasta lo que tomas, sea líquido, lo estás vomitando, pues por supuesto que no te estás hidratando y eso te pone muchísimo más en riesgo a que caigas en una deshidratación y entonces que requieras muchísimo más tratamiento. Entonces, que no estés tolerando ni siquiera los líquidos, porque te acepto que me digas, no tengo mucha hambre, fíjate que los alimentos, pero bueno, el agua, porque tengo muchísima sed y el agua la tolero maravillosamente bien y el suero también. O sea, te estás pudiendo hidratar, vamos bien hasta ahí, pero si ya ni siquiera los líquidos los estás pudiendo tomar, pues ojo, ese ya es un punto de alerta, ese sería otro. Y en los niños específicamente, los papás dominan el cómo se comportan. Los niños que empiezan a deshidratarse, empiezan a estar más apagados, empiezan a estar más cabizbajos, o muy irritables, o no están sonrientes, ¿no? Que eso que dicen, es que mi niño es una bala y todo el tiempo anda de arriba abajo. Y ahorita es como ¡ay, se siente mal! Pero no solo es el siente mal, o sea, también puede estar empezando por un proceso de deshidratación. Entonces, si tú como papá estás identificando que algo en el comportamiento del niño o del bebé no está bien, ojo, ese es otro dato de alarma, y que independientemente de la edad que tengas, dejes de hacer pipí, ese es un primer dato de deshidratación, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hacemos pipí, pues es muy de la mano o es proporcional a la cantidad de líquido que ingerimos. Cuando estamos deshidratados, ¿cuál es el proceso de deshidratación? Todo el líquido que yo tomo o que intento consumir, lo chupa mi célula. Y entonces mi riñón no tiene que eliminar. Entonces, cuando yo no estoy haciendo pipí, independientemente de que tome o no tome líquido, ese es un dato de deshidratación y es un punto en el que hay que acudir con el médico a la brevedad. Andrea, antes de que todos nuestros escuchas, la población se alarme y esté siempre a ver que si hay algo verde en mi comida o algo que les quieras comentar a nuestros escuchas para precisamente no alarmar, sino informar acerca de estas situaciones que son las intoxicaciones alimenticias.
Sí, claro que sí, definitivamente hay que confiar en el proceso por el cual pasan nuestros productos y nuestros alimentos. Hay que controlar lo que nosotros podemos controlar. Entonces, el mensaje vital como escucha y como usuario es tengo que fijarme de manipular adecuadamente mis alimentos y me tengo que lavar las manos, porque a veces no consideramos ese punto y creo que es de los eslabones más débiles durante el proceso y este punto de intoxicación es la falta de higiene en las manos, ¿no? Entonces hay que lavarse las manos, no hay que alarmarse, hay que comer fuera, hay que confiar en los lugares a los que vamos porque sabemos que hay reglamentación y hay lineamientos y pues simplemente y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algo mal, en ese momento hay que acudir o buscar atención médica o alguna recomendación médica sin necesidad de estar paranoicos y andar hurgando nuestro alimento todo el tiempo. Hay que confiar en lo que nos llevamos en nuestra boca y controlar lo que podemos. Bueno, perfecto. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Esta información súper interesante, ahí la tienen para que la escuchen. Reflexionemos un poquito acerca de este tema. Nuevamente, Andrea, muchísimas gracias. No, a ti, Daniel, muchas gracias por la invitación. Con esto cerramos el café de hoy. Esperamos que este episodio te ayude a mirar lo que tienes en tu refri con más conciencia y tomar mejores decisiones en tu día a día. Si esta charla te aportó algo nuevo, compártela. Gracias, doctora Andrea Soriano, por acompañarnos. Yo soy Daniel García. Esto fue Café Conciencia. Recuerda que cuestionar, aprender y entender lo que consumimos también es parte del bienestar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.